esta serie, hermanos, a lo largo de este mes de abril vamos a estar teniendo las historias extrañas de la Biblia. La semana pasada el hermano Uziel habló acerca de Eliseo y cómo un grupo de jóvenes le empezaron a hacer carrilla, ¿no? Los jóvenes carrilleros le empezaron a decir calvo sube, y luego Eliseo oró y que Dios nos diera ese poder para traer osos, hermanos, y que destrocen a todos. Fuera algo bueno para todos aquellos que nos hacen carrilla de calvos. Por ahí salí embarrado también en la predicación, ya lo escuché. Pero bueno, no nos agüitamos, ¿no, hermano? ¿Es cierto? Amén, amén. El día de hoy, hermanos, vamos a ver una de las historias, a mi parecer, más grotescas de la Biblia. El levita y su concubina es en realidad una historia que uno se pone a leerla y cuestiones, cosas pasan en su cabeza, como qué está pasando. ¿Por qué salieron las cosas así? ¿Qué motivó al pueblo de Israel? Hay muchas cosas que están en medio. Si pudiéramos hacer así una película de esto, de varias escenas de la Biblia, fueran, la verdad, pienso yo, mejores que muchas de las cosas que ponen hoy en día, ¿no? Es increíble lo que podemos encontrar en las Escrituras. Y esta historia en específico, pienso yo que deja un sabor de boca amargo cuando uno se pone a meditar en ella. Y toda esta semana, hermanos, he estado meditando en esta porción de las Escrituras y es como que hay muchas cosas que todavía siguen en mi mente. Sin embargo, creo que hay cosas que podemos aprender de esta historia. El levita y su concubina. Dice la Biblia ahí, vamos a Jueces capítulo 19, versículo 1, dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel. Y curiosamente, a lo largo de todo el libro de Jueces, una y otra vez, se repite esta frase. En aquellos días no había rey en Israel, y luego sigue en conjunto, dice, y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Esta frase es la que da inicio a esta porción de la Escritura en el capítulo 19, dándonos a entender algo. Lo que pasó aquí fue por una razón. En ese momento no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Lo que está a punto de pasar es algo que no debía haber pasado porque simplemente no había dirección, no había un líder, no había alguien que dijera al pueblo: así debes de conducirte. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Quisiera iniciar en esto, hermanos, porque esto va a ser el preámbulo o va a ser la base de lo que vamos a hablar aquí en la predicación. Punto número 1, falta de dirección trae consecuencias. Falta de dirección trae consecuencias. ¿Alguna vez ha estado usted en una situación donde tiene que buscar una dirección y no encuentra las calles? ¿Cómo se llaman las calles? Viví un tiempo, hermanos, allí en Mexicali y no sé, espero que haya cambiado eso, pero si era algo frustrante era buscar una dirección en ese lugar. No sé si en todos los lugares o nomás coincidió en los que yo quería buscar, pero quería buscar un lugar y tenía que estar preguntando: ¿cómo se llama esta calle? No, pues se llama tal. ¿Y cómo se llama esta calle? Creo que se llama tal. ¿Y por qué no le ponen un nombre ahí para saber cómo dirigirme? Porque pues estoy completamente perdido. Si las calles no tienen dirección, jamás voy a llegar a mi destino. Y luego preguntaba: oye, ¿y qué? ¿Cómo llego a este lugar? Pues mira, hay una colonia. Una vez me dijeron eso: hay una colonia y las calles se llaman como los planetas del sistema solar. De seguro, esta calle debe estar en esa colonia. Y esta colonia está más o menos para allá, cerca de la frontera. Y me empezaron a dar la dirección, pero dime cómo, dime los nombres para llegar a tal lugar. Sí, pues la verdad no te sabría decir. Llegué a tal lugar, estaba buscando una empresa, porque iba a tener una entrevista. Y llegué a los lugares y bueno, ok, ¿qué calle es? Y ya pregunté: oye, ¿qué calle es esta? No, pues no sé. ¿Y por qué no le ponen nombre? Es bastante frustrante estar buscando un lugar donde no hay dirección. Aquí en Hermosillo me ha tocado buscar lugar, no sé si les ha tocado a ustedes también, que están buscando un lugar y viene el número de la casa, y viene la casa, ¿no? Van de dos en dos, o pares o impares, y luego va pues 1, 3, 7, 9, 11, 200, 500,
8,000 y pasan de para siempre y te quedas, espérate, qué está pasando aquí? Se supone que tiene que seguir un orden, porque si hay un orden sabes más o menos cómo dirigirte, pero si no hay orden, difícilmente vas a llegar a algún lugar cuando no sabes ni siquiera dónde estás. Curiosamente, hermanos, creo que como cristianos debiéramos tener bien claro a quién servimos y por qué servimos. El versículo dice, en aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días no había quien pusiera orden. En aquellos días no había alguien que pudiera seguir y dar dirección al pueblo en general. Y la misma cosa pasa con los cristianos hoy en día. Hoy en día el cristiano se le olvida quién es su Señor. Hoy en día el cristiano se le olvida a quién sirve y por qué sirve. Hoy en día el cristiano piensa que es simplemente un día más, una oportunidad más de hacer lo que viene a tu corazón cuando no es así. La Biblia enseña que Cristo es nuestro Señor y fuimos comprados por sangre. Y si fuimos comprados por sangre, hermano, no te pertenece a usted más. Usted le pertenece a Dios. Amén. Y si tenemos esto en mente, entonces muchas de las cosas que hacemos y decisiones que tomamos empiezan a agarrar figura. Empiezan a tomar orden. Si usted sabe o piensa, voy a ver esta película, bueno, ¿a quién sirvo? Sirvo al Señor. Y el Señor sería complacido si yo veo esta película. Entonces, si usted tiene claro a quién sirve, es muy fácil dejar esto a un lado. ¿Por qué? Porque sabe a quién sirve. Pero qué difícil es cuando no sabes quién está en el trono. Qué difícil es cuando no sabes quién está en el trono de tu corazón. Y muchas veces está peleando Dios con alguien más, ya sea tú mismo o algo más. Y curiosamente, esto fue lo que trajo una desgracia en todo el libro de Jueces. No había rey. Y porque no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Dice la Biblia en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, dice, caerá el pueblo. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Hay rey en tu vida? ¿Está nuestro Señor Jesucristo, está Dios sentado en el trono de tu corazón? Porque si no es así, entonces estás perdido. No sabes a dónde vas ni por qué haces lo que haces. Hay una historia que es Eliseo, uy, se me fue el nombre. Naamán el leproso, ¿no? Ok, sí está bien. Naamán el leproso, dice la Escritura, que fue y buscó a Jerusalén y buscó ayuda porque estaba enfermo. Tenía lepra. Y cuando estaba leproso, le dijeron, ¿sabes que hay un Dios en Israel? Ve y búscalo y Él te puede ayudar. Hay un profeta allá, ve y búscalo y Él te va a dar dirección de Dios. Cuando llegó con el profeta, él empezó a pedir, pues, todavía ni se acercaba, y el profeta ya había mandado un siervo de él. Él le dijo, viene Naamán, viene para acá y dile que lo único que tiene que hacer es meterse al río. Naamán tenía otra cosa en su cabeza. Él pensó que iba a recibir algo bien distinto, que le iban a hacer trompetas, que le iban a hacer algo bien glamoroso. Y ya que no vino el profeta, ni vino nada, y le dijeron únicamente métete al río, pues se enojó y no se iba a meter al río. Qué curioso, ¿no? El objetivo del por cual iba perdió carencia cuando se puso ahora en el trono, dijo, yo no me merezco esto. Pero porque no puso a Dios en donde debía estar, estaba a punto de perderse una bendición tan grande como ser sanado. Él se iba a ir del lugar, sin haber escuchado las palabras de Eliseo, del siervo de Eliseo. Fue hasta que reconoció, espérate, sí es cierto, vengo a esto, y si vengo a esto, entonces, porque vengo a esto, y esa es la dirección que estoy tomando, entonces meterme al río no significa ningún problema. Y digo esto por eso, hermanos, muchas veces aquí en la iglesia olvidamos a quién servimos y por qué servimos. Y se nos olvida que estar allá en las clases de escuela dominical no es por ti, ni para que te traten bien a ti, es porque estás sirviendo a un Señor. Cuando estás cantando aquí, no es por ti, es porque estás sirviendo a un Señor. Cuando estés sentado ahí, no es nomás es para acercarte más a este Señor. Cuando vas a evangelizar, es para proclamar de este Señor. Cuando alguien te ofende y tú lo perdonas, no es por ti, es porque tienes que tienes que representar a Cristo aquí en la tierra. Por eso estamos aquí. Y cuando tienes bien claro esto, hermanos, las decisiones empiezan a acomodarse una tras otra. Cuando tienes bien claro esto, no es muy fácil pelear por tu matrimonio, porque Dios manda de ti que pelees por tu matrimonio. Cuando tienes esto bien claro, no es difícil entonces
abogar o pedir por tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios te manda a ser un buen padre por tus hijos. Pero cuando no tienes bien claro esto y estás tomando decisiones, entonces no sabes qué rumbo tomar. Y estás en esta calle y dices, bueno, pues por allá será, a lo mejor sí, porque se ve bien. Pero como no hay dirección, entonces voy a hacer lo que bien me viene a mi corazón. El levita, en este caso, sufrió una serie de acontecimientos porque primero no había rey en Israel y cada quien hacía como bien le parece. Cuando no hay dirección, hay consecuencias y la primera consecuencia es punto A, falta de discernimiento. Falta de discernimiento. Discernimiento es un proceso, hermano, que se refiere a la capacidad de elegir entre dos opciones que se consideran buenas. Si tú tienes dos opciones que se consideran buenas y tú tienes discernimiento, sabrás cuál es la mejor opción. Verán, si vengo aquí a la iglesia y es claro a quién sirvo, entonces vas a tener un poco más de discernimiento cuando te venga una oferta de trabajo. Amén. Porque si tu objetivo es servir al Señor, si tu objetivo es adorar al Señor, entonces cuando viene una oferta de trabajo es más fácil para ti decir, no, espérate, es que esto me aleja de cuál es mi objetivo. Si tienes un problema con alguien aquí en la iglesia, que hay roce, que hay choques, y tienes bien claro a quién sirve, ¿sabes qué vas a hacer? Espérate, no me puedo enfocar en esto. ¿Por qué? Porque tengo un Señor en el cual estoy sirviendo, tengo que arreglar esto si quiero seguir sirviendo al Señor. Pero cuando no hay nadie y estás tú en el trono, falta de discernimiento es claro. Curiosamente, los levitas debían permanecer en una ciudad. Dios le había estipulado cómo se iban a dividir cada una de las ciudades del pueblo de Israel y cada una de las ciudades de los levitas que iba a haber en cada de las tribus. Sin embargo, este estaba como forastero de un lugar a otro. Como levita tenía que ser un modelo en su familia. Amén. Era un sacerdote, representaba a Dios aquí en la tierra y representaba la santidad de Dios, y este hombre no debiera estar batallando en su matrimonio. Sin embargo, su concubina se fue lejos de él. Este hombre después tuvo que decidir entre qué lugar ir y qué lugar no ir. Decidió, como vimos en la historia, incorrectamente. Discernimiento es algo que nos hace falta, hermanos, como cristianos. Malaquías 3, 16 al 18, vamos a leer el 18, dice, creo que está en sus notas, el 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Está hablando de los que temen a Jehová. Para los que temen a Jehová tendrán discernimiento. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué? Son locura. Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando no tienes a Dios en tu vida y te dicen, ¿sabes qué? Es que tienes que someterte a tu esposo. La mujer es, ¿estás loca? ¿Cómo yo me voy a someter a este hombre? ¿Estás loca? O cuando un hombre le dice a otro hombre, pues si Dios es el Señor de tu vida, dice la Biblia que tienes que amar a tu esposa y la tienes que tratar como brazo frágil. ¿Vaso frágil? Se parece acero inoxidable esa mujer. Y uno dice, estás loco, no conoces a mi mujer. Cuando alguien llega y escuchas una predicación aquí en las Escrituras y dicen, hey, si pones a Dios primero, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cómo voy a poner a Dios primero si no me va a alcanzar? Pues sí, es locura. Para el natural, para el incrédulo, es locura. Pero para el que es espiritual, para el que tiene el Señor, tiene completo sentido. Tiene completo sentido haber experimentado el amor de Dios y entonces poder amar a tu esposa. Tiene sentido, completo sentido, que Él se entregó a nosotros y no es difícil entonces entregar nosotros para Él. Tiene completo sentido. El problema es que muchos cristianos actúan como naturales, pues, sin discernimiento en lo absoluto. Cuando son ofendidos, reaccionan de la misma manera y ofenden a la otra persona. Y espérate, los cristianos así no actúan. El levita, hermanos, estaba en una situación complicada porque no estaba actuando como un hombre de Dios debiera actuar.
Dice la Biblia, y volvemos ahí al versículo, dice en el versículo 2, y su concubina, dice, le fue infiel, y se fue de él a su casa, a Belén de Judá, y estuvo allí durante 4 meses. La historia, para no hacerla más larga, este hombre, después de que se fue su concubina, se fue 4 meses, dijo, ¿sabes qué? Voy a ir por ella. Dice la Escritura entonces que él se fue por ella, y parece una historia de amor, ¿no es cierto? Cuando la empezamos a leer, dice ahí en el versículo 3, y se levantó su marido y le siguió para hablarle, ¿qué dice? Amorosamente, y hacerla volver. ¡Wow! Aquí la que había sido infiel, según las Escrituras, fue la concubina, y la concubina, huyendo lejos, por las posibilidades de lo que fuera a pasar, se fue a Belén. Belén, del monte de Efraín, está más o menos situado a unos 60 kilómetros. Si mi mano está bien, así hice la corrección así en el mapa, de la proporción, y más o menos eran como unos 60 kilómetros. Ahora, 60 kilómetros de camino, en burro y en el monte, pues es algo complicado, no lo cruzas en un día, a lo mejor un día, 2, no sé qué tan veloz haya sido el levita. Sin embargo, pensó y dijo, ¿sabes qué? Voy a ir por ahí. Y le voy a hablar amorosamente. Siempre es buena idea, hermanos, hablar amorosamente, ¿no es cierto? Siempre es buena idea. Nunca es mala idea no hablar amorosamente. Siempre es una buena idea. Si usted quiere lograr algo con su esposo, hermana, le animo, considéralo. Hablar amorosamente, puede que aumente las probabilidades de que le escuche. Hermano, de la misma manera, si usted le habla amorosamente a su esposa, creo, no sé, que aumente las probabilidades de que todo salga bien. Pero bueno, esa la notan ahí aparte. Dice la Biblia en el versículo 3, y levantándose a su marido la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. El levita fue y buscó a su concubina y le empezó a hablar, dice la Biblia, amorosamente. Fue y le dijo, ¿sabes qué? Mira, no sé lo que habrá pasado, pero esto no tienes toda la culpa tú, parte soy yo. Tú no eres el problema, soy yo. Y le empezó a tratar de hablar dulcemente al oído, tratar de buscar a lo mejor reconciliación, tratar de buscar perdón. Y trató con sus palabras, pues tratar de volver su corazón hacia ella y decirle, ¿sabes qué? Tú no perteneces aquí, tú eres mía. Eres mi esposa, vámonos otra vez a nuestra casa. Dice la Escritura que estuvo ahí y la concubina se alegró y el papá de la concubina también se alegró. Y suena padre, ¿no? Como suegro estaba tratando aquí al levita. Dice la Biblia que después de 3 días con el suegro, qué increíble. 3 días estuvo durmiendo ahí y luego se quería ir y el suegro le decía, no te vayas, espérate aquí la tarde. Vamos a alegrarnos todo el santo día. Y él se alegró con él, increíble. Me recuerda mucho el hermano Juan y el hermano Edra ahí. Siempre la manera así. Y mientras estaban en alegrándose, ¿sabes qué? Mejor vete mañana, quédate otro día, mejor vete mañana. Dice, pues ya estamos en esto, ¿no? Pues nos quedamos. Se quedan un día, se quedan otro día, y después le dice, ¿sabes qué? No, ya me tengo que ir. Oye, pero ya está anocheciendo. Sí, pero ya me tengo que ir. Dice la Biblia que estaba, antes de que se metiera el sol, salió de la casa de su suegro, se llevó a la concubina, se llevó a su criado, los 2 asnos, y tenían la intención de llegar a Efraín, pero en el ínter, como ya estaba oscureciendo, vieron las opciones de Ramá y Gabá, que se atravesaban en el camino y estaban más o menos a la mitad del camino. Cuando empezaron a acercarse a Ramá, dijeron, ¿sabes qué? Aquí no, dicen, porque aquí no son israelitas, no son cristianos, tenemos que seguir adelante. Y siguieron adelante y llegaron al lugar de Gabá. Y aquí es donde sigue la historia, donde empieza a tornarse un poco más complicado. En el versículo 14 y 15 dice, pasando pues caminaron y se les puso el sol en Gabaa, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar y pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Falta de discernimiento es claro cuando no hay un líder, cuando no hay un rey, cuando no hay algo en lo que seguir. La falta de discernimiento, punto B, te lleva a tomar malas decisiones.
falta de dirección trae consecuencias. Una consecuencia es falta de discernimiento y la segunda consecuencia es tomar malas decisiones. Este levita dijo, ¿sabes qué? No nos vamos a quedar aquí porque son incrédulos aquí. Y como son incrédulos, mejor vámonos a Gabá. Fueron a Gabá, que era parte de Benjamín en ese tiempo, y cuando llegaron ahí, dice la Biblia que nadie quiso ofrecerles hospedaje. No era algo común de los israelitas. Se supone que los israelitas, aún anteriormente los patriarcas, eran bien hospedadores. Sin embargo, cuando llegaron ahí, dice, nadie quería hospedarlos hasta que llegó un viejito de lejos y le dijo, hey, yo también soy de Efraín. Ah, pues también eres de Efraín, como cuando te encuentras a un mexicano afuera. ¿Eres mexicano? Yo también soy mexicano, mijo. Vamos aquí a abrazarnos y tomar algo, no sé. Llegó este hombre y le empezó a decir y empezó a explicar, le dice, ¿sabes qué? Quédate conmigo esta noche. No te preocupes de nada, yo voy a cuidar de ti. El detalle es, hermanos, que el lugar donde se estaban quedando era un lugar completamente oscuro. Cuando leemos ahí, seguimos adelante en la lectura, en el capítulo 19, al versículo 22, dice, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres, ¿qué dicen? Perversos. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpeándola en la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado a tu casa para que lo conozcamos. Ahora, el cuadro aquí se está poniendo un poco más complicado. Lo que está pasando aquí es que los hombres de la ciudad, dice la Biblia, hombres perversos, rodearon la casa y estaban exigiéndole al dueño de la casa, sácalo para que lo conozcamos. La palabra conocer aquí implica el tener relaciones sexuales con él. Estaban diciendo en otras palabras, sácalo para violarlo. Ahora, espérate, ¿cómo es? Porque aquí sale la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo es que un hombre, un levita, llega a una ciudad israelita y los hombres de la ciudad israelita se tornan ahora y quieren violarlo a él? Es el primer foco y uno dice, ¿cómo? Espérate, entiendo el problema ya, hubo infidelidad, ok, pero el levita quiso arreglar las cosas, fue en la historia, pero ahora que los hombres de la ciudad lo hayan rodeado y eran israelitas, y los israelitas ahora estaban buscando violar a este hombre. Cuando uno, hermano, no tiene discernimiento, toma decisiones incorrectas, y esto me recuerda mucho a como cristianos, muchas veces bajo el nombre de iglesia, todos santos, pensamos que cualquier persona que viene a la iglesia en realidad es un buen cristiano cuando no es así. Y bajamos nuestra guardia y bajamos aún los estándares que nosotros ponemos para tener relación y amistad con otros cristianos cuando, hey, espérate, estás perdiendo de vista lo más importante y no estás teniendo discernimiento. Muchas veces cuando estoy dando discipulado, siempre le digo esto a las personas que estoy discipulando, les digo, tengan cuidado, no todos los hermanos de la iglesia son buenos hermanos. Ahora, ¿es triste eso? Es triste, pero lo he visto. Hay gente que se acerca con otro cristiano y en vez de ser mejor, resulta peor. Hay gente, hermanos, que empiezan a hacer grupos y en vez de que estas personas busquen adorar y ser un ejemplo en su caminar con Dios, en vez de que sean mejores, terminan como peores. Y gente después por poner sus ojos en un mal cristiano termina formando un concepto de que toda la iglesia es igual que aquel mal cristiano y deciden salirse de la iglesia. Todo por falta de discernimiento. Y siempre les digo, hermanos, tengan discernimiento con quién platicas, con quién abres, con quién pides consejo, porque no todos los hermanos te pueden dar un buen consejo. Digo, son hermanos en Cristo. Y todos somos en un proyecto en construcción, amén. No todos vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo en un día. Sin embargo, mientras todos estamos en construcción, no pueden muchas veces tomar la posición de ser un buen consejero cuando tu vida es un desastre. Pues. Ni tratar de dar liderazgo y guía espiritual a alguien cuando tú eres bien carnal. Ahora, el levita aquí se acercó al pueblo de Gabá, esperando que como bajo la sombrilla que todos los israelitas son buenos hijos de Dios, voy a acercarme, voy a pasar ahí la noche. No me voy a quedar con los incrédulos, voy a quedarme con los israelitas. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque de los incrédulos esperan cosas malas, pero de los israelitas, ¿cómo?
¿Cómo va a pasar algo malo en medio de los israelitas? Jamás me pasaría algo malo. Y si se ponen, y si le dan la opción, o si le preguntara ahorita, ¿sabes que te devolvieras? Yo pienso que él dijera, mejor me quedo con los incrédulos. Gabaón, hermano, y nomás para entender el contexto, Gabaón era un pueblo que se le permitió estar ahí. Cuando Josué llegó a la tierra de Canaán, destruía todos los pueblos, con excepción de los gabaonitas. Dice la Biblia que los gabaonitas se vistieron con ropas andrajosas y fueron con Josué y le dijeron, hey, venimos de muy lejos y lo que queremos hacer contigo es hacer un pacto, porque sabemos que Dios está con ustedes, entonces no nos destruyen, pero no te preocupes, venimos de muy lejos. Y Josué, consciente, y hace un pacto de paz con ellos. El detalle es que los gabaonitas estaban en medio de toda la tierra de Canaán, en el puro centro prácticamente. Se les permitió estar ahí, y Benjamín, la tribu de Benjamín, quedó la ciudad de Gabá en medio de la tribu de Benjamín. Ahora, independientemente de cómo se dieran las situaciones, el levita sabía lo que estaba pasando, o si hubiera sido espiritual hubiera entendido lo que está pasando. Hermanos, no es muy difícil para mí estar por aquí subiendo y saber que las cosas no son muy seguras. ¿Estamos de acuerdo? No es muy difícil ir a ciertos lugares y decir, ¿sabes qué? Mejor le voy quitando el chip, porque pues tarde o temprano me lo van a quitar y pues al menos me quedo con el chip. Este levita, por falta de discernimiento y por simplemente la sombría de que bajo los israelitas todos son buenos, llegó a una ciudad perversa. Y decidió quedarse ahí con su concubina, con su siervo y sus 2 asnos y buscar hospedaje ahí. Ahora, después de haberme sentado yo en la plaza un tiempo, hubiera dicho, ¿sabes qué? Aquí no es un buen lugar. Recuerdo cuando estábamos buscando una casa, cuando nos íbamos a casar, Cari y yo, el pastor me dijo, ¿sabes lo mejor que puedes hacer? Me dijo, ve en la noche y siéntate allá afuera y ve cómo está el lugar. Y yo le dije, ¿cómo? Me dice, sí, es la mejor manera de poder determinar si es una buena casa o no. Porque en la mañana todo está bien, es en la noche cuando se ponen las complicaciones. Seguí el consejo. ¿Y cuán cierto es que con observar uno se da cuenta de muchas cosas? Uno se da cuenta si la actitud de las personas es buena, si el caminar de las personas es correcto, si vas a encontrar piedad o vas a encontrar impiedad. ¿Sabes? Antes de entrar en relación con otro cristiano, obsérvalo primero. Porque bajo la sombrilla de es la iglesia y todos somos buenos, muchos han cometido muchos errores, muchos tropiezos y heridas que muchas veces tardan tiempo en sanar. El levita, por falta de discernimiento, llegó a tomar una decisión incorrecta y prácticamente marcó el destino de las 12 tribus de Israel por esa decisión. Interesante, ¿no? Sigamos leyendo. Dice, y salió, pero cuando estaban gozosos el 22, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Versículo 23 dice, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Chequen el versículo 24, dice, he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Entiendo perfectamente el por qué quería sacar a la mujer. No, no es cierto, hermanos. La verdad que el cuadro aquí todavía se pone un poco más complicado. Primero, están todos los hombres rodeando la casa. Eran israelitas. Ahora, los hombres no solo rodean la casa, fueron y no le dijeron, una cosa es, te vamos a golpear para robarte. Bueno, dices, bueno, son malos, ¿no? Pero hay niveles de maldad aquí. Ahora, no, solo te quiero sacar para violarte. Espérate. ¿Cómo en Israel se está viendo eso? Y no solo eso, ahora está este hombre, el dueño de la casa, que se le hizo una increíble idea de decir, ¿sabes qué? No hagan esto, hermanos, miren, tengo una hija, hagan con ella lo que quieran. Y está también la concubina, mire, se los vamos a sacar y hagan lo que quieran con ellas. Uno se empieza a pensar y dice, espérate, ¿eso lo puede decir un cristiano? ¿Eso lo puede decir un hijo de Israel? Cuando no hay discernimiento, hermanos, las posibilidades son infinitas. Cuando no hay discernimiento, las decisiones que tomamos suelen ser incorrectas. Hemos cometido el error que bajo esta sombrilla muchas veces aprobamos cosas que Dios no aprueba.
No todas las películas que parecen cristianas son buenas, hermanos. No todos los libros que dicen ser espirituales son correctos, hermanos. No cualquier plática que tengas con una hermana en Cristo, con un hermano en Cristo, son buenas. No todo es bueno. Tienes que tener discernimiento. Y si tienes bien claro quién es tu Señor, y si tienes bien claro a quién sirves, entonces va a ser muy fácil poder decir, ¿sabes qué? Esta plática que estoy teniendo contigo, no creo que honre a Dios. ¿Sabes qué? Esta fricción que tenemos que resolverla porque no estamos honrando a Dios. ¿Sabes qué? El dinero que tengo, Dios pide algo. ¿Sabes qué? No es muy difícil para mí discernir entre si lo gastarlo en aquello o darle lo que le corresponde a Dios. No es tan complicado. Dice la Biblia en Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Es triste ver cómo muchas veces hermanos y aún hermanas de las iglesias, por el miedo a que sus hijos tomen decisiones para Dios, deciden alejar a sus hijos. Y luego nomás darle un poco de tiempo y luego ves lo que resulta de eso y no dices, pues es que, ¿qué pensaste que iba a pasar? Ya de por sí la naturaleza humana es caída y tendemos a cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres. Eso es por default prácticamente. Las batallas que que tenemos nosotros como padres las van a tener nuestros hijos tarde o temprano también. Ya de por sí la naturaleza del ser humano es caída, ya de por sí estamos inclinados al mal, ya de por sí es complicado vivir para Dios, y el alejar a tus hijos de las cosas de Dios es quitar la única variable que puede hacer un cambio en tus vidas, ¿sí sabes? El enojarte con la iglesia, el de tener resentimiento contra la iglesia, en tener algún sentimiento negativo contra la novia de Cristo, tiene una consecuencia y por falta de discernimiento vas a ver cómo esto te puede afectar a ti. Y muchas veces uno se pregunta, ¿qué no observan lo que está pasando a su alrededor? Discernimiento. Falta de discernimiento te lleva a tomar decisiones incorrectas y carecemos de discernimiento porque no sabemos quién está en el trono de nuestras vidas muchas veces. La Biblia dice en Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Tenga cuidado, hermano, tenga discernimiento, porque bajo la sombrilla de todos somos cristianos y los hijos de Dios y queremos lo mejor, no es cierto. Puedes estar cometiendo errores que después te vas a lamentar. Punto número 2, falta de dirección te lleva también a moverte impulsivamente. Falta de dirección te lleva a moverte impulsivamente. Dice la Biblia en Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Y cuando leo esta historia, hermanos, todo lo que observo aquí es impulsibilidad. Uno dirá, espérate, ¿cómo puedes llamar impulsivo a un hombre que va a ganar y trata de buscar el corazón de su esposo o el corazón de su concubina? Bueno, uno piensa así hasta que empieza a leer y sigue leyendo en la historia. Vamos a leer ahí el versículo 24. Dice, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Dije el 25, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella, dice, toda la noche hasta el alba y la dejaron cuando apuntaba el alba. El cuadro se pone todavía más feo todavía. No solo la golpearon, dice la Biblia que estos hijos de Israel llegaron, quisieron violar al hombre, no quiso. Ahora el hombre, el dueño de la casa, quiso sacar a su hija y a su concubina, lo cual tampoco pasó. El hombre que había ido por su mujer, hablándole de manera amorosa y queriendo ganar su corazón de nuevo para llevársela a su casa, ese mismo hombre está agarrando a ella y se le está dando a los hombres. Y uno se pone a pensar, espérate. ¿Quién no lo hizo porque la amaba? Cuando uno lee eso, uno dice, espérate, entonces no la amaba. Si él hubiera ido de camino y se hubiera buscado tratar de ganarse el corazón de ella, entonces, ¿por qué entregársela a los hombres y no luchar por ella? ¿Por qué no levantarse y decir, espérate, aquí yo soy levita, voy a honrar y voy a pedirle a Dios que traiga maldición sobre ustedes? Oye, espérense,
Esto no conviene a los hijos de Israel. Ni siquiera una palabra sale de la boca del levita para tratar de impedir que aquella atrocidad suceda. El hombre agarra a su concubina y le saca para afuera. Dice la Biblia que toda la noche estuvieron haciéndole inmoralidad inmedia hasta que salió el alba. La historia cada vez se pone un poco más grotesca. Y en vez de ver una historia de amor, como parecía al principio, uno se empieza a rascar y dices, espérate, ¿qué está pasando con este hombre? ¿Por qué hizo lo que hizo? Falta de discernimiento, hermanos, muchas veces trae a moverte con impulsibilidad, ser impulsivo. Cuando no hay dirección, hermanos, entonces las emociones están a flor de piel. Si no hay dirección en ti, entonces va a ser lo que tu corazón te enseñe. Y no hay peor cosa que puedes hacer como cristiano en quitar a Dios del trono y ponerte a ti mismo en él. Curiosamente, este mundo enseña todo lo contrario, ¿no es cierto? Este mundo enseña y dice, ve y haz lo que nazca en tu corazón. Si se siente bien, hazlo. Si en realidad te gusta, pues, ¿por qué sufres? Deja a tu esposo, deja a tu esposa, lánzate. ¿Para qué batallas con ese trabajo? Busca uno donde tú puedas desarrollar todo tu potencial. Andan buscando trabajo y nadie los quiere, ¿no? Curiosamente, mientras el mundo hace un énfasis increíble en ámate, en sigue adelante, en haz lo que bien te parezca en tu corazón, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que engañoso es el corazón, dice más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que peso los corazones. La Biblia enseña entonces que si tú das lugar a tu corazón, estás a punto de tomar malas decisiones. Uno dirá, hermano, pero no parece así. Pero ponte a pensar, ¿no son los maridos que cometen fornicación que siguieron su corazón? ¿Sí? ¿Amén? ¿No? Respondan, hermanos. ¿No son los hijos cuando desobedecen a sus padres que desobedecen porque están siguiendo su corazón? ¿No son las complicaciones aquí en la iglesia un nido de resentimiento porque estás siguiendo lo que está en tu corazón? ¿No es complicado generar disciplina en tu vida porque sigues lo que está en tu corazón? Mientras este mundo enseña, sigue tu corazón, la Biblia clama y grita, no lo sigas. No lo sigas. Porque cuando tú sigues tu corazón, estás a punto y te estás poniendo en un camino sin discernimiento. Cuando uno da lugar a las emociones, hermanos, cualquier decisión que tomes no va a ser sabia, porque es una emoción tomando la decisión. Tengo una frase que una vez escribí: Dios trabaja con convicciones, no trabaja con emociones, Dios trabaja con voluntades. No tengo un versículo necesariamente que lo respalda, pero creo que tiene mucho sentido. A Dios no le importa cómo te sientes, Dios quiere que obedezcas. A Dios no le importa si se siente bien perdonar o no, Dios quiere que perdones. A Dios no le importa si se siente bien, si te sientes seguro o si te sientes inseguro al seguir su voluntad. Dios quiere que sigas su voluntad. Dios trabaja con voluntades, no trabaja con emociones. Y el cristiano se guía por convicciones, no por emociones. Cuando uno se pone a pensar en eso, uno dice, espérate, pues sí es cierto, porque cuando uno sigue su corazón, cualquier cosa mala puede salir de él. Ya la Biblia dice que el corazón está inclinado al mal, ¿no es cierto? Desde la juventud, el corazón del hombre está inclinado al mal, dice la Escritura. Ahora, y este corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La Biblia dice que lo que tienes que hacer es no dar libertad al corazón, sino traer guía al corazón. Cuando la Biblia dice esto, dice que Dios puso sus mandamientos prácticamente para que sepas guiar tu corazón por dónde debe de conducirse. Porque cuando uno quita las guías y das libertad, haces un conjunto de tonterías que después estás lamentándote. Este hombre empezó a tomar decisiones impulsivamente y lejos de ser amor, en real un amor sincero y puro, yo pienso que fue más un movimiento de impulsividad, porque me dejó mi mujer, yo no voy a dejar que una mujer me deje. No sé si eso es lo que pasaba por su corazón. Al ver yo que con ese desprecio sacó a la concubina y la entregó a todos los hombres de la ciudad, se me hace pensar y digo, no, esto no puede ser un hombre que ama a su esposa.
¿Cómo no pudo ni siquiera salir y dar la cara? Ni una palabra, decir, hey, espérense, esto está mal. Esto está mal. Somos israelitas, esto no se hace, esto está muy mal. Y Dios se va a encargar de traer venganza acerca de esto. No lo hagas. Nunca dijo nada. Nunca dijo nada alrededor de toda la noche. Dice la Biblia que ellos se quedaron en casa y esta mujer allá sufriendo todo tipo de inmoralidad y castigo. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? Si no era amor, entonces era un movimiento impulsivo. Cuando alguien actúa impulsivamente, hermanos, busca una ganancia personal. No está buscando el amor de su esposa, está buscando en realidad traer una gratificación personal. Dice la Biblia en Proverbios 25-28, ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Y en vez de ganarse al corazón de su esposa, lo que parece que salió de punto B es un resentimiento y venganza. Ahora, no sé, pónganse a pensar un poco en este hombre. Lo rodean un conjunto de hombres de toda la ciudad y le dicen, hey, sáquelo para violarla. Y lo que viene a la mujer, a la mente del hombre, a lo mejor es, pues bueno, ya que me fuiste infiel, ya que tú me dañaste a mí, ya que estoy en esta situación por tu culpa, entonces creo que es completamente sensato sacarte. Espérate. Las decisiones que estás tomando no son cristocéntricas. Lo que estás tomando una decisión no honra al Señor y estás sacando a tu mujer para que prácticamente hagan todo tipo de porquería con ella. Pero para alguien que se mueve impulsivamente tiene mucho sentido. ¿No es cierto? ¿Te puedo preguntar algo? Cuando tienes un conflicto matrimonial, ¿actúas impulsivamente o le das lugar a tu Señor? Cuando estás teniendo un conflicto con otro hermano en Cristo, ¿actúas impulsivamente o le das lugar a Dios? Cuando tienes algún problema, ¿actúas impulsivamente o en realidad le das espacio a Dios y dejas saber qué es lo que Dios espera de ese problema? Alguien que actúa impulsivamente busca una ganancia personal y actúa con resentimiento y venganza. La Biblia dice ahí, en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Estás teniendo una dificultad, hermano? Sufre la causa y dé lugar a Dios, el Señor se encargará después. ¿Pero estás loco? Sí, por la causa de Cristo, si me quieres llamar así, sí, pero es lo que dice la Escritura. El cristiano tiene que estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo, amén, es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que si te ofendas, que si alguien te quiere quitar algo, bueno, dásela y dale el doble. Eso es lo que dice la Escritura. Las Escrituras dicen que cuando te dan una cachetada le pongas la otra mejilla. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Suena loco? Sí, suena loco. ¿Suena raro? Sí, suena raro. ¿Suena de otro mundo? Suena de otro mundo. Pero cuando uno tiene bien claro a quién sirve, las cosas empiezan a caer donde deben de caer. Y cuando uno aprende a someterse a la voluntad de Dios, cuando uno aprende a someterse a los mandamientos de Dios, verás que tarde o temprano lo que sale era mejor que haber tomado las cosas en tus propias manos, por mucho. Sigamos leyendo ahí el versículo 26. Dice, y cuando ya amanecía, vino la mujer, salió de la casa donde estaban con los hombres, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor. Noten, este hombre estaba durmiendo. Y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Uno pensaría que este hombre iba a estar de perdida llorando, amén. De perdida con la congoja de, hey, acabo de sacar a esta mujer. Acabo de sacar a la mujer que vine para convencerla y para con palabras de amor traerla otra vez. Pero no, este hombre estaba durmiendo.
Y él después en el versículo 28 dice, y él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Noten el cuadro aquí. Está este hombre, después de verla sacada, se va a dormir tranquilamente, se levanta en la mañana y dice, bueno, ya que terminó todo esto, sale, mira, ahí estás, levántate porque ya nos tenemos que ir. Casual. La mujer, dice la Biblia, que quedó tendida con las manos en el umbral. Uno se imaginará todas las cosas que le pasaron para quedar a ese punto, incluso haber perdido la vida, debe ser algo completamente grotesco. Y este hombre sale como si nada y le dice, hey, levántate, pues ya vámonos. Obviamente la mujer no responde porque perdió la vida y dice la escritura que el levita la levantó y la tiró y la subió al asno. Ahora, muchas cosas empiezan a dar vuelta aquí. No. Primero, porque este hombre, si decía amarla, actúa como si nada hubiera pasado. ¿Por qué se fue a dormir? ¿Por qué cuando la ve tirada no se acerca y trata de levantarla, trata de ayudarla, trata de, no sé, ofrecer algún tipo de asistencia médica? ¿Por qué no al ver que está muerta, en vez de tirarla arriba del asno, va y busca un lugar donde enterrarla? ¿Por qué no hizo algo, me explico, para mostrar que le importó al menos un poco todo lo que había pasado hasta ese momento? Es increíblemente extraño, es hasta cuando uno se pone a pensar, dices, ¿qué tipo de hombre es este? Pues, dio a su esposa prácticamente, la regaló prácticamente, y los hombres la destrozaron hasta quitarle la vida. Y este hombre va y trata de hacer como si nada hubiera pasado. Pues levántate. ¿Cómo que? Espérate. Y era israelita, pues. Y no solo era israelita, era levita. Todo, de cualquier ángulo donde uno observa esta historia, uno dice, simplemente todo está mal. ¿Cómo llegó un levita a estar en este punto? ¿Cómo una mujer llegó a este punto? ¿Cómo el pueblo de Israel llegó a este punto? ¿Recuerdan al inicio? Es que no había rey. Y cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que pensaba en su corazón que era correcto hacer. Ese es el problema cuando uno deja al corazón que decida, pues. Punto 3 y último, falta de dirección te alienta a tomar un rumbo. Cuando llegamos a este punto de la historia, dice la escritura que el levita agarró a la mujer y la subió al asna, y vamos a terminar de leer el capítulo, y dice en el versículo 28, él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Noten el versículo 29, y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo de lo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Cuando uno empieza a observar esto, lo que hizo el levita todavía suena más grotesco. No solo no la enterró, no solo no mostró amor, no solo, me explico, le entregó, ahora va y agarra a su esposa. Y dice la escritura que con un cuchillo le empieza a partir en 12 partes. Ya, para este punto ya todo perdió, en mí ya todo perdió sentido. Es como que, ¿qué está pasando? ¿Quién sabe quién es este vato? Este levita. Porque obviamente el levita, representante de Dios, no es israelita, lejos de, pareciera un israelita normal, un hombre prudente, un ciudadano normal de perdida, no lo era. Y ahora está aquí partiendo en 12 partes a su esposa para mandar un mensaje al pueblo de Israel. Se cometió una atrocidad. Obviamente cuando ustedes leen el capítulo 20, él le dice al pueblo de Israel lo que pasó. Curiosamente él excluye su parte. Él no dice que él la sacó y que no dio la cara, él simplemente dice, no, pues todos tuvieron la culpa. Pero falta de dirección te alienta a tomar una decisión y creo, hermano, que la conclusión aquí del mensaje, porque es difícil establecer un mensaje en medio de este tema.
Cuando uno, hermano, permanece demasiado tiempo en desvíos, cuando uno permanece demasiado tiempo sin dirección ni rumbo en su vida, uno empieza a anhelar hasta cierto punto firmeza. Uno empieza a reconocer, simplemente no voy a ningún lado, estoy perdiendo mi tiempo y las cosas no están saliendo mejor. Si no están saliendo mejor, entonces debiera considerar alguna otra opción. La falta de dirección, punto A, genera un dolor que es agente de cambio. Cuando ustedes leen el capítulo 20 a continuación, todo el pueblo de Israel, dice la Biblia, que al ver estos 12 pedazos en todas las tribus, se levantan como un solo hombre, porque se cometió algo que nunca había pasado en el pueblo de Israel. Todas las tribus se levantan y dicen, espérate, esto está mal y vamos a tomar juicio en esto porque Dios no es sagrado en esto. Y se levantan todos. Ahora, todos sabían que estaba pasando algo en Benjamín, pues es un pueblo. Está en el puro centro de Israel. Ni modo que nadie haya sabido, me explico qué estaba pasando, que eran sodomitas todos ellos. ¿Nadie sabía esto? Claro que sí, el detalle es que no llegó a un punto en el que alguien hiciera algo. El dolor. Lo impactante de lo que pasó tuvo que ser un agente de cambio. Tuvo que motivarlos a decir, espérate, las cosas no están saliendo bien, tienes que tomar orden otra vez en tu vida. Y si algo, hermano, pudiéramos sacar de esta lección, es que cuando no hay un rey en tu vida, se pierde discernimiento. Empiezas a tomar malas decisiones, te vuelves impulsivo y tu impulsividad te hace tomar todavía peores decisiones. Ahora, si algo puede salir de ahí, reconoce esto. Necesitas dirección. El pueblo de Israel necesitaba otra vez reorganizarse y decir, espérate, estamos perdiendo el rumbo. Ahora, esto es, como dice el pastor, montañología, no puedo decirlo así, edgariología, sagunología. Cuando estaba estudiando esto, hermanos, estuve leyendo ahí varias cosas y salió algo que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a ir a Jueces capítulo 17, por favor. La Biblia habla de que hubo un hombre, Micaía, que le robó dinero a su mamá y con ese dinero, plata, hizo una imagen. Y con esta imagen dijo, ¿sabes qué? Ahora sí, yo voy a ser un hombre religioso y todos van a venir para acá y adorar a los dioses que tengo. Y no solo eso, en eso iba pasando dice la Biblia, un levita. Chequen el capítulo 17, versículo 7. Y había un joven de, ¿qué dice? Belén de Judá, de la tribu de Judá, del cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Ahora, este hombre levita venía ¿de dónde? De Belén de Judá. ¿Y a dónde iba? Al monte de Efraín. Chequen el capítulo 19, versículo 1, por favor. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en parte remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina. ¿De dónde? De Belén de Judá. Pareciera, y no estoy asegurando esto, pareciera que el levita de Jueces capítulo 17 es el mismo levita de Jueces capítulo 19. Y uno dirá, bueno, ¿tiene sentido? Ok, a lo mejor este levita, al momento de, me explico, servir a estos dioses ajenos, desde ahí perdió el rumbo él en su vida, no lo sé. A lo mejor el pueblo de Israel llegaba y buscaba en él sabiduría de lo alto con los dioses paganos a los que servía, no lo sé. El detalle aquí es que en el capítulo 18, ven el capítulo 18, versículo 30, dice otra cosa interesante. Dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Cuando llegaron con Micaía, llegaron los de Dan y dijeron, ¿sabes qué? Danos tus ídolos y danos también al levita. Y luego el versículo 30 dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, ¿hijo de quién? De Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Este versículo alude, y no lo puedo asegurar, que este levita, el cual era el capítulo 17, podía también haber sido el nieto de Moisés. Y uno pues se pone a pensar, espérate, ¿cómo que el nieto? Una cosa es mencionar un levita y otra cosa es considerar la posibilidad de que este levita era nieto directo de Moisés, el gran libertador de Israel. Cuando uno lo pone a pensar así, es increíble cómo de una generación, estamos hablando de ni siquiera, no pasaron muchos años, estamos hablando del abuelo, el nieto.
está en una posición tal que ahora está dispuesto a dejar a su esposa que hagan lo que quieran con ella. No solo eso, y a cortarla en 12 pedazos para mandar un mensaje. La degradación del pueblo de Israel fue increíble de una generación a otra. Hermanos, si usted no trae dirección a su vida, si usted no busca traer dirección a su vida, la degradación que puede haber en su familia de una generación a otra puede ser increíble. Si usted no considera y toma acción ahorita. Las cosas que usted piensa que ahorita no afectan y que usted permite, como el pueblo de Israel a permitir a los benjamitas ahí, tarde o temprano van a estallar y van a generar un dolor que a lo mejor lo van a motivar al cambio, a lo mejor. Pero ¿por qué llegar ahí cuando desde ahorita puedes traer dirección a tu vida? Recuerdo cuando recién llegué aquí a la iglesia, una vez estaba platicando con el pastor y me dijo, no, sí, mi hija Sofía quiere hacer esto y aquello, y se me quedó muy marcado cuando hablamos de la posibilidad, no sé si recuerdo, pastor, de que Sofía quería ser bailarina. La Sofía tenía que unos 6, 5 años, no recuerdo, y quería ser bailarina de ballet. Y pues ballet, y uno dice, pues es ballet, ¿no? Ni siquiera hay hombres ahí. Bueno, no hombres, pues. Y y el pastor me dijo, no, me dice, pero no la dejaría. Le dije, ¿pero por qué? En ese tiempo, pues, ya era soltero, no, hay muchas cosas que no consideraba. Le dije, pero pues, ¿qué tiene? Me dice, es que si la dejo entrar ahí, la manera de vestirse que va a permitir ahí, voy a tener que permitirla en otras áreas también. Y si la permite en otras áreas también, Sofía va a terminar de una manera y una manera de pensar que yo no quiero que piense. A lo mejor no se acuerda, pero se me quedó muy marcado porque es cierto. Lo que tú permites ahorita después va a forjar una manera de pensar en la siguiente generación después. ¿Estamos de acuerdo? Y algo que te parecía ingenuo en su momento, tarde o temprano va a llegar una fuerza increíble, no en tu generación, en la siguiente generación por cosas que tú permitiste. Y uno se pone a pensar, pero a tal grado. Uno nunca sabe lo que puede llegar a ser las siguientes generaciones. ¿Y por qué quitar a Dios del centro, del trono, cuando es el único que puede parar este tipo de degradación? Uno piensa, no es tan importante que vayan a la iglesia. Espérate, si lo quitas ahorita, no sabes lo que va a venir después. No, hermano, usted está exagerando. Bueno, espérate a ver qué pasa entonces. Falta de dirección alienta a tomar un rumbo. Punto A, el dolor es agente de cambio. Y mientras todos nos gusta evitar el dolor, la Biblia dice en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El dolor, punto B, te alienta a buscar a Dios. Y uno se pone a pensar, ¿qué hubiera sido si en realidad el levita, era nieto de Moisés? Este hombre tenía una influencia increíble. Si él era nieto de Moisés, igual que su abuelo, si hubiera parado y decía, ¡hey, espérense! Por ahí no es. Mi abuelo dio la cara, entonces yo la voy a dar ahora. Las cosas hubieran sido muy distintas. ¿Se ponen a pensar en las implicaciones de esto? Pero resultó ser un levita, un cobarde para con su esposa. Resultó ser alguien que actuaba completamente impulsivamente y tomó muchas malas decisiones. Todo porque en Israel en ese tiempo no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. Mi intención esta tarde es simplemente hacerlos pensar en esto. Porque la verdad es que si no traes rumbo y dirección a tu familia, hermano, las decisiones que puedes pasar, que las decisiones y la dirección que traes a tu familia puede ser un completo desastre. Mientras vemos la historia y uno dice, qué increíble, ¿cómo alguien puede llegar en Israel a hacer lo que este hombre hizo? Pues pasó. Y eso es nomás para hacernos ver y gritar, no tienes que enlodarte para saber que el lodo ensucia. No tienes que quemarte para saber que el fuego quema. Mejor busca a Dios, acércate a Él y que por su gracia bendiga a la siguiente generación. Es a lo mejor a lo que podamos aspirar, hermanos. La historia de Levita y la concubina es una historia completamente grotesca, oscura y fea. Si te pones a analizarla más y nomás a pensar, las implicaciones son horribles.
Sin embargo, fue esto que unió al pueblo de Israel una vez más en el capítulo 20 para tomar acción y tomar acción con el pueblo de Benjamín. Espero haya sido bendición, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad, Señor, que nos diste de desmenuzar, Señor, esta historia. Historias extrañas, Señor, que vienen en tu palabra, Señor.